Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Mariana Costa. En mi canal toco temas vinculados con diseño, ilustración y comunicación y les agradezco las suscripciones, los me gusta y los comentarios. Es hermoso trabajar así sabiendo que les interesa el contenido. Así que hoy voy a mostrarles en esta primera parte el asunto de cómo trabajar con conceptos e ideas en la comunicación. Espero que les sea de utilidad y lo puedan aplicar a sus propios trabajos. Yo ilustré el paragüitas, que sería el concepto o la suma de ideas. Un concepto es una premisa que tiene que ser clara, que tiene que estar acordada con quienes van a auspiciar la comunicación o quienes la propician y tiene que responder a un objetivo, ¿no? Si no es claro el concepto, es muy complejo trabajar. Entonces, una vez que se tiene ese concepto claro, es posible que podamos encontrar, como estoy mostrándoles en este gráfico, otros subconceptos, ¿no es cierto?, que están bajo el paraguas general, y bajo esos paragüitas que tenemos aquí he puesto las flechitas rojas que son ideas. Las ideas son unidades independientes que trabajan por sí solas, pero siempre respondiendo al concepto original y a los subconceptos. Como ven, este es un esquema, un mapa mental muy sencillo, pero lo vamos a ver concretamente aplicado. Vamos a tomar el ejemplo de Librerías Gandhi, que es una compañía de 1971 mexicana, que se propuso desde el año 2001, de la mano de la agencia Montalvo, trabajar una campaña para democratizar el mundo de la lectura y, por supuesto, vender más libros y productos asociados, pero es una campaña muy particular que los mexicanos han tomado como propia. La forma gráfica de esta campaña se replicó muchísimo y bueno, como les digo, los mexicanos han usado esa forma gráfica para comunicar otras cosas además de la campaña misma. La agencia Montalvo, yo les puedo poner acá abajo, les pongo el link de la agencia, ha hecho una serie de acciones de marketing. Una de ellas fue hacer que la misma gente escribiera los enunciados de la campaña y también muestra su trabajo para Librerías Gandhi con el posicionamiento en Google que tiene todo este trabajo. Y es muy impresionante verlo, ¿no? Por la cantidad y la variedad de enunciados que han trabajado. Bueno, para definir mejor esto y que después veamos los ejemplos, les leo lo que dice Alberto Achar, que es gerente de mercadotecnia de la librería Gandhi. Él dice, si Gandhi fuera una persona, sería irreverente, rebelde, tendría buen humor y hablaría en doble sentido, poseería una mirada social y sería sarcástico. Así que bueno, eso es importante que tengamos en cuenta a la hora de ver estos ejemplos y también que cada persona en México lee menos de 3 libros al año según la UNESCO. Entonces, partiendo de estos elementos, es que vamos a ver específicamente el esquema que les había hecho aplicado a este ejemplo de la librería Gandhi. Tomamos como paraguas general valorar la lectura, por supuesto, con el objetivo de vender más libros y otros productos vinculados con ellos. Hay otros subtemas o subconceptos que se derivan de este principal. Uno es reconocer que no se lee y otro las consecuencias de leer y de no leer. Y bajo estos dos paraguas tenemos varias ideas. Yo lo he separado así para que pudiéramos tomarlo como caso de estudio porque realmente es muy interesante. Muy bien. Bajo el concepto de la falta de lectura tenemos algunas piezas como estas. Libros no leídos, libros por leer. Aceptar que no lees es el primer paso. Fíjense cómo cada enunciado está trabajado específicamente con una idea diferente, pero todas estas ideas buscan hablar de la falta de lectura, ¿no? Lee, territorio destinado a la lectura. Cuando se utilizan gráficos en un enunciado, se les agrega a estas piezas gráficas específicamente un carácter pseudocientífico, ¿no? Muy bien. También esta cuestión del humor y del sarcasmo. Acá tenemos un ahorcado, el juego del ahorcado tradicional con la palabra lee. Y después dice Gandhi, no lees porque no sabes o no sabes porque no lees. Y el otro dice, si no lees ni loco, alócate y lee. Entonces ese juego de palabras también es una idea para decir lo mismo. Lea, mijo. Fíjense, en este enunciado, quien está hablando es el padre o la madre, por lo tanto es una palabra importante, y mijo está escrito
de manera equivocada, ¿no? Eso es a propósito. Entonces, el otro ejemplo dice, México está leyendo a librerías Gandhi y 2 personas más les gusta esto. Eso es sarcasmo realmente, para hablar de que nadie lee. Nadie lee. Fíjense qué bárbara esta pieza publicitaria donde uno termina riéndose, ¿no? Pero en realidad es una situación triste y preocupante. A ver si así lees, fíjense el humor de dar vuelta la tipografía para usarla y llamar la atención de ese modo. ¿Cómo sabes que no te gusta leer si no lo has hecho? ¿Dónde está el lector? Fíjense, son todas ideas diferentes bajo el mismo paraguas. En las escuelas deberían enseñar a leer. Muy fuerte esto, ¿no? Porque realmente es una crítica impresionante. Dios, haz que lean. Fíjense que al dar vuelta a la tipografía lo que logran es que uno piense en que la tipografía está mirando hacia arriba, ¿no? Buscando a Dios. Cuando despiertes vas a querer leer. 1, 2, 3. O sea que te tienen que hipnotizar para que leas. Me parece genial esa idea de que cómo, de qué recurso es necesario para que uno lea, ¿no? 4 horas diarias de televisión y medio libro al año. Adelante, México. Sarcasmo. Recomendarle a alguien leer. Consejo o insulto, dicen en el Instagram. Y después trabajan con reflexiones que son muy estereotipadas, ideas que todos hemos escuchado alguna vez. Hay quienes dicen que es más fácil ser feliz cuando se es ignorante. Anda, sé feliz. Realmente, esa es una idea muy difundida, ¿no? Que la gente que sabe cosas no puede ser feliz. Y eso realmente no es cierto. Después, miren cómo usan acá el humor negro, entre comillas, y los estereotipos, porque dice, ponte a leer o morirás, del modo estereotipado en que los asesinos se supone que escriben a sus víctimas, ¿no? En el cine, ponele. Entonces acá lo que hay es una hipérbole, una exageración y el humor. Lee, maldita lluvia. Y el otro dice, sí, soy parte de una estrategia publicitaria para hacerte leer. Acá que han hecho, han cambiado y el que está hablando en el enunciado es el propio cartel. Eso me parece interesante que el cartel hable de sí mismo. Acá también la idea es que me parta un rayo si no lees y el cartel está totalmente partido por un rayo, ¿no es cierto? Y después el otro cartel que dice, este no es un anuncio espectacular, es bastante normalito. Entonces, cuando las piezas gráficas hablan de sí mismas, se corren del lugar convencional y llaman la atención. Y en el último caso dice, le dimos la vuelta a la lectura, porque en realidad lo que están sosteniendo es que con esta campaña lograron que la gente lea. Y siguen las ideas vinculadas con el mismo concepto. Acá con un humor sarcástico. Si sus hijos no le piden libros, regale a sus hijos en Navidad. Y una que es buenísima, que según entiendo es una frase que envió uno de los lectores para una de las campañas que se hizo desde la agencia, que dice, ¿cómo le dice un mexicano a su hijo que lea? Hijo, lee. Hermoso el texto realmente. La apelación publicitaria es genial, ¿no? Y es una manera de complicidad con la gente, ¿no? Porque el hijo lee es muy de México. Nadie lee es un complot, esa es otra. El que no ha leído, que tire la primera piedra y ves un montón de piedras. Vecinos, leamos. Fíjense qué bárbara la cantidad de modos de decir lo mismo. La cantidad de ideas de decir lo mismo. Y vamos con el segundo paraguas, el que dice las consecuencias de leer y de no hacerlo. Por ejemplo, ¿qué consecuencias trae eso? Busquemos ideas para eso. Miren algunas de las que encontraron para Gandhi. Leer, güey, incrementa, güey, tu vocabulario, güey. Otra vez, complicidad con quien lee y con quien mira. Leer incrementa, multiplica, amplía, engrosa, enriquece, eleva y o amplifica tu vocabulario. Hermoso también, porque lo que está mostrando es cómo se puede decir de muchas maneras lo mismo en el mismo texto, ¿no? Es muy redondo todo lo que han logrado realmente y muy impresionante cuando uno lo ve todo junto. Por eso tuve que hacer, como les digo, 2 videos para poder poner algunos de los ejemplos y mínimamente mostrárselos.
Antes y después, o sea, el pasado y el futuro, el pasado mal escrito y el futuro bien escrito. La consecuencia positiva. Aquí se meten con el rol de la mujer, que es muy fuerte. Yo ya no solo pienso en casarme, desde que leo, no solamente pienso en ese esquema de vida. Y después el sentido de la vida, ¿no? Naces, creces, te reproduces, mueres, lees, naces. Ese ciclo de la vida incluye la lectura. Eso es lo que te están diciendo. Entonces, fíjense qué importante que es entender el concepto paraguas y bajo el mismo trabajar las ideas. Gandhi está acabando con nosotros, dicen los burros, con eufemismo, ¿no? Eso es un eufemismo, porque hablar de burros y poner un burro con humor es una manera de dulcificar la idea de la ignorancia. Entonces Gandhi está acabando con nosotros. Y estos son algunos vinculados con las faltas de ortografía, ¿no? De que cuando se escribe mal. ¿Mm? Fíjense qué hermoso. Vinistes, aiga y monstruo. Todo mal escrito. Entonces abajo dice, qué horror, mejor lee. Y otra, no leas, porque te saldrás del rebaño. No leas, porque sería más difícil manipularte. Y de estas hay varias, yo solamente seleccioné algunas. Todas estas son las consecuencias de leer y de no leer. Es que amar y leer no es igual. Amar es sufrir, leer es gozar. A la memoria de todos los libros no leídos. Y el último que tengo para mostrarles es, mi signo es Leo. Entonces, ¿qué hacen acá? Vinculan la lectura con otros asuntos que por ahí son importantes o relevantes y además cierra el uso de una misma palabra con dos significados, ¿no? Siempre con humor. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? El concepto, valorar la lectura. Los subconceptos o temas, reconocer que no se lee, consecuencias de leer y de no leer, y abajo varias ideas. Por ejemplo, decirlo directamente, tú no lees, pedirle a Dios que lean, hipnotizarlos para que lean, otras ideas, y podrían ser infinitas las ideas que se nos puedan ocurrir una vez que tenemos claro este mapa conceptual, ¿no? Dejar de ser burro, que no te manipulen por no leer, mejorar el vocabulario, etcétera, etcétera. Este esquema nos permite ver lo que les decía en un principio, que se puede trabajar de manera ordenada con un criterio para encontrar múltiples opciones para decir una misma cosa. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, que para ir cerrando esta campaña, concepto claro, continuidad en las ideas, pregnancia, es súper memorable por la singularidad de las piezas, ¿no es cierto? El contraste es óptimo, de eso vamos a hablar enseguida. Los colores de la señalización me marcan la advertencia. Entonces, acá yo pienso en el rol social que puede tener esta campaña realmente. Porque creo que toda esta campaña es una advertencia sobre las consecuencias de no leer. Está hecho con humor, con sarcasmo, con todo lo que ustedes quieran, pero básicamente tiene un rol social porque es poner en la mira y poner en el interés social la falta de lectura y las consecuencias que eso trae. Los mínimos recursos visuales, la máxima eficacia comunicacional, el estilo que perdura en el tiempo, fíjense que están desde el 2001 con este mismo estilo, cambiando y modificando, quiere decir que la continuidad es enorme, la variedad en la unidad y el tono comunicacional, que han sabido encontrarlo, ¿no? Coloquial, humorístico, sarcástico, usando palabras propias de los mexicanos que generan cercanía y complicidad. El amarillo de la prevención, el amarillo fosforescente y fluorescente se usa en señales preventivas, pero es el color universal de la prevención. Y además, fíjense en la tabla de Kalk-Borgrafe, que es importante que la tengan, por eso se las dejo acá. El negro sobre amarillo ocupa el primer lugar en la legibilidad de las letras sobre colores. Eso es importante y eso es lo que eligieron para diseñar estas piezas gráficas. Entonces también este dato es importante a la hora de evaluarlas, ¿no? Bueno, finalmente les dejo las fuentes como siempre y los invito a suscribirse, a dejarme temas si les interesa que yo pueda seguir con algunos. Y bueno, siempre
Les digo muchas gracias porque la verdad que estoy muy contenta de poder compartir cosas que amo, que me preocupan y me ocupan. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.